Se aproxima Navidad, se aproximan las fiestas navideñas. Son fiestas que nos llegan a todos, independientemente de cuáles sean nuestras creencias, independientemente de cómo hayamos vivido el año, si nos portamos bien, si nos portamos mal. Es curioso, estas fiestas nos dan un sentido de familia, un sentido también de religiosidad, que es muy importante. Yo por eso le agradezco todos los años al padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, que nos ayude a entender esta fiesta con todo lo que va pasando. Por ejemplo, padre Cipriano, recientemente escuché que el Parlamento Europeo tomó la decisión de que no se utilice el término Navidad, que se hagan felicitaciones por las fiestas decembrinas, pero no por Navidad. ¿Es correcto esto? Yo creo que la intención posiblemente sea buena, es una intención de inclusión de todo el mundo dentro de esto, pero al mismo tiempo también es un perder el sentido de la historia. Y yo creo que cuando los pueblos se olvidan de su historia, o las comunidades, en este caso internacionales, se olvidan de su historia y no respetan lo que está dentro de sus raíces. No olvidemos que Europa, al fin y al cabo, independientemente del aspecto religioso, trae una raíz cristiana y por lo tanto toda la estructura europea está dentro de una raíz cristiana. Eso acaba siendo también una destrucción de la propia identidad. Y sobre todo que en ese sentido es muy curioso que se niegue, por así decir, la posibilidad de felicitar la Navidad cuando, y yo creo que esto está bien, sí se permite felicitar el Ramadán a los musulmanes. El mes de ayuno de los musulmanes. Exactamente, sí. O se permite felicitar o recordar el Rosh Hashanah de las comunidades judías, que yo creo, también estoy de acuerdo, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Y de hecho la Santa Sede, que es observador permanente en la comunidad, en el Parlamento Europeo, la Santa Sede ha elevado una queja a este respecto porque, insistiendo en este punto, no olvidemos nuestras raíces, porque perder nuestras raíces es perder nuestra identidad en base a una quizá falsa inclusión en este sentido. Porque finalmente Europa es un continente forjado con el cristianismo desde hace 2000 años. Exactamente. ¿Por qué cerrar los ojos a esto? ¿Por qué rechazar la tradición cristiana y en cambio aplaudir la musulmana, que también, insisto, no se debe cuestionar, o la judía? Exactamente. Y yo creo, nunca hay que olvidar que todo lo que es Europa, las tradiciones, las culturas, la misma identidad, pensemos en la democracia, pensemos en los ideales de libertad, pensemos en los ideales de igualdad, en todos los ideales hasta democráticos que existen en Europa, traen siempre una raíz al fondo de uno de los conceptos que metió el cristianismo dentro de la mentalidad de la humanidad, que es todos somos iguales ante Dios, todos somos dignos ante Dios. El día en que perdamos esta referencia, se estarán perdiendo demasiadas cosas, Sergio. Y hay quien dice que uno de los códigos éticos más importantes de la historia surge precisamente de Jesús, la famosa regla de oro. Exactamente. No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. O sea, sí hay muchísimo que rescatar del cristianismo, me parece, independientemente de del aspecto religioso que uno pueda tener. Así es. Porque hay quien dice que fue una de las primeras religiones en tener un sentido ético. ¿Así lo ves, Cipriano? De hecho, efectivamente, es un camino que ya desde el judaísmo aparece ya un sentido ético en el judaísmo. Pero si yo veo, perdón, al Dios del Antiguo Testamento, es un Dios vengativo, es un Dios muy complicado. Sí, con todo y con eso, hemos de decir que en el antiguo judaísmo también, en el judaísmo ya existe un camino hacia la dignidad de la persona, que obviamente el cristianismo lo que hace es abre esa dignidad de la persona a todos los seres humanos. Pero el concepto de un Dios que cuida y de un pueblo que es entre ellos con una semejante dignidad es un concepto que nace del judaísmo. Y no olvidemos que incluso esa ley del ojo por ojo, diente por diente, es más justa que lo que existía antes, porque por lo menos se establece un parámetro de ética justicia, a la hora de ¿no? la justicia. Sí. Ciertamente, por lo menos tienes que haber cometido un delito para que se te castigue y no simplemente porque el monarca quiere. Exacto. Y en este sentido, el nacimiento de Jesús viene a marcar algo muy diferente, porque viene a marcar sobre todo que lo más valioso es el sentido de cómo el ser humano puede ser, así lo creemos nosotros los cristianos, tan digno que es capaz de que la naturaleza humana reciba plenamente a Dios, que es el sentido de la Navidad. Bueno, estamos hablando de que los políticos europeos no quieren que se diga Feliz Navidad, quieren que se diga felices fiestas decembrinas. Ahora, hay quien dice, bueno, es que estas fiestas decembrinas son anteriores al nacimiento de Jesús, son la Saturnalia romana, y hay quien dice, por otra parte, nadie sabe cuándo nació Jesús. Pero me decías antes de entrar al aire que tenemos ya más información sobre ese tema. Sí, e incluso en
en un artículo tan sencillo como es Wikipedia, pero me llamó la atención cómo han ido creciendo estudios sobre cómo efectivamente podemos cada vez tener más certeza sin saber que fue el 25 de diciembre, porque eso es otro tema diferente. Eso lo establece el Papa Liberio en el siglo IV aproximadamente, la fecha exacta. Con una serie de cálculos muy extraños, ¿no? Que son muy cuestionados. Sí, está muy complejo. Sin embargo... ¿Cómo se llamaba el clérigo que estableció la fecha? Estás hablando de Dionisio el Exiguo. Eso es. Porque era chaparrito. Sí, porque era chaparrito, efectivamente. Pero este hombre en lo que se equivoca es en el año. Eso es. Se equivoca como en 7 años posiblemente de diferencia. Que es bastante error, pero bueno. Sí, bueno, pero menos que otras cosas. Sí, es cierto. Pero 25 de diciembre, ¿por qué el 25 de diciembre? El 25 de diciembre efectivamente tiene que ver con la forma en la que en la antigua Roma se celebraban las fiestas del nacimiento del sol. Y esto es muy curioso porque... Muy cercano al solsticio de invierno. Solsticio de invierno. Efectivamente, entonces el solsticio de invierno, pero eso no solamente en Roma, ojo, aquí se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli en América. Los incas también celebraban el nacimiento del sol, de Inti, justamente en esta misma fecha. Sí, en general, en todos los pueblos hay una certeza astronómica, porque se dan cuenta de que comienzan a ser los días un poquito más largos en torno, efectivamente, al solsticio de invierno. Pero esta certeza astronómica, en ese sentido, la Iglesia la usa, y creo que es correcto para decir, hay un sol que ilumina nuestras vidas, y ese sol que ilumina nuestras vidas es Jesucristo. Con todo, hay estudios muy valiosos, sobre todo que tienen que ver con los turnos de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, precisamente en el año en que nace Jesucristo, que es el año 6, ¿no? Porque había, en el Templo de Jerusalén, no olvidemos, había... Es el año 6 después de Cristo. Exactamente. Sí. Había 24 turnos en el Templo de Jerusalén y había como clases sacerdotales, y cada una de ellas tenía un momento del año. Entonces, sabemos en ese sentido por los estudiosos judíos que Zacarías, el padre de Juan Bautista, tenía 2 turnos y uno de ellos era en octubre. Entonces, si Zacarías en octubre tiene la revelación de que su hijo va a nacer, eso quiere decir que si Juan es concebido en octubre, nos iríamos más o menos a junio, que serán los 9 meses, para que naciera Juan. Nosotros sabemos, porque es lo que el ángel Gabriel le dice a María en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio muy interesante, porque Lucas dice que él se informó y estuvo investigando, con lo cual habla de una certeza un poquito más sólida. Por lo tanto, si Jesús nace 6 meses después, justamente de junio a diciembre, son los 6 meses. Por lo tanto, si nos basamos en la fecha del turno de Zacarías, que es turno de Abdías, no sería tampoco muy descabellado decir que efectivamente Jesús nació en diciembre. Lo del 25 efectivamente es un dato convencional y que se instaura en torno al siglo IV de nuestra era. ¿Importa en qué fecha nació Jesús? Realmente no. De hecho, prácticamente durante los primeros 4 siglos, incluso hubo algunos que cuestionaron la curiosidad de saber exactamente el día en que nació Jesús, porque nosotros sí celebramos el nacimiento, no nos preocupa tanto que sea exactamente el 25, lo que celebramos fundamentalmente es un hecho, la presencia visible de Dios entre nosotros. Eso es lo que entre nosotros y como nosotros, del mismo modo en que somos nosotros. No olvidemos que en la antigüedad existían diversos tipos de hombres, los libres, los esclavos. Yo soy judío, tú eres griego, yo soy blanco, tú eres negro. En el momento en que alguien que es Dios dice, yo asumo la naturaleza humana, quiere decir que todos somos iguales y que todos somos dignos. De hecho, hay un sermón muy bonito del Papa San León Magno, que estamos hablando también del siglo IV aproximadamente, en el que dice, reconoce, oh hombre, tu dignidad, porque si Dios se hizo hombre por ti, tú también puedes llegar, él dice, a ser Dios. O sea, habla de esa dignidad espiritual que todos los seres humanos tenemos y que llegamos a esa conciencia en base justamente a lo que estamos celebrando en estos días, en este día, que es el nacimiento de Jesús. ¿Existió la famosa estrella de Belén o es un mito o hay alguna idea he escuchado historias de que puede haber sido una supernova o de que pudo haber sido alguna otra cosa? Es muy interesante en ese sentido recordar que la estrella de Belén aparece solo en el Evangelio de San Mateo. Nada más. Okay, nada más en el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo lo que busca en su Evangelio es decirnos que también los no judíos están llamados a encontrarse con el Mesías de Israel. Y él pone precisamente entonces a quienes eran los arquetipos de no judíos sabios, que eran lo que nosotros llamamos los Reyes Magos, ¿no? Que son 3 sabios que aparentemente venían de Oriente. No sabemos si eran 3, pero sabemos que eran varios. Eso es, varios, es cierto. Varios sabios
que venían de Oriente. El número de 3 es un número que a nosotros nos viene en parte por la tradición bizantina, que es la que le pone además el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Que también fue mucho después, ¿no? Fue mucho después. Estamos hablando del siglo IV aproximadamente. Si algún día vas a Rávena, en la Basílica de San Vitale de Rávena, ahí están la imagen de los 3 reyes magos, de los tres sabios de Oriente, que es como los teníamos realmente que llamar, y con su nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero el sentido es que el nacimiento de Jesús no era para los judíos nada más. Entonces, ellos obviamente estudiaban el cielo. ¿Y qué es lo que hace que una persona científica de la época pueda descubrir a Dios? Es justamente la ciencia que ellos tenían. Esa ciencia estaba basada en las estrellas. Por lo tanto, cuando habla de la estrella que guía a los sabios de Oriente, justamente está hablando de esa estrella que les hace entender que efectivamente ha nacido el Rey de los Judíos. Con todo, se han hecho estudios de que en torno al año 6 antes de nuestra era, efectivamente hay una conjunción. Hay una conjunción entre Júpiter y Saturno. Júpiter es el planeta rey y Saturno es el planeta que regía al pueblo de Israel. Por lo tanto, en la ciencia de los sabios de Oriente dicen, en Israel hay un rey. Ellos justamente es lo que preguntan. Ellos no preguntan por Dios. Ellos preguntan, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Esa es la pregunta que hacen los sabios de Oriente. Y es precisamente lo que desencadena luego toda la problemática de los inocentes, Herodes, el tema de Herodes, el que manda mandar. Y es por esta comunicación que le dicen que vienen a celebrar al rey de los judíos. Al rey de los judíos. Entonces, sí sabemos que hay un hecho astronómico. Obviamente, luego a ese hecho astronómico, Mateo, el evangelista Mateo, le da una lectura teológica, como sucede en tantas veces en los evangelios, para intentarnos decir que existe también una llamada por parte de Dios a estas personas. Por eso luego la estrella aparece y desaparece. Es una forma de decirnos, Dios está hablando a través de la ciencia, a estos hombres que vienen del Oriente. Ahora, los evangelistas escribieron varias décadas después de la muerte de Jesús, tengo entendido. ¿Qué tanto después y qué tantos registros tenemos de la vida de Jesús en los evangelios canónicos, pero también en otros textos históricos? Sí. En ese sentido, una cosa es cuando se terminan los evangelios y otra es el proceso de formación de los evangelios. El proceso de formación de los evangelios sabemos que es muy largo. Jesús efectivamente no escribe nada, eso sí lo sabemos, pero sabemos que hay textos muy tempranos de los hechos de Jesús. Por ejemplo, el texto más cercano que tenemos es la narración de Pablo, que este es un texto del año 40, respecto a la última cena de Jesús, ¿no? Que sería una década después del fallecimiento. Exacto. No olvidemos que en esas épocas las distancias, a diferencia de las nuestras, las distancias cronológicas no eran tan preocupantes. Y se piensa posiblemente que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas ha terminado en torno al año 70, unos 30 años, 40 más o menos después de los hechos, pero sí existe una tradición oral constante. Y esto es lo importante. No olvidemos que la escritura en aquella época era diferente. Y hay muchos otros evangelios que no son canónicos, no se considera que tienen, digamos, la verdad de Dios, pero que sí nos registran a la persona de Jesús. Sí, y el problema que tienen estos evangelios, que llamamos apócrifos en algunos casos, ¿no? Son evangelios que no respetan al final, a veces puede ser la dignidad del ser humano, la verdad sobre Dios, etcétera, ¿no? Y que recogen algunas otras tradiciones, ¿no? Entonces, nada más que son tradiciones a veces muy mágicas o a veces un poquito hasta extravagantes en algunas cosas. Y en ese sentido es muy curioso por cómo la Iglesia cristiana siempre ha buscado ser muy sobria, evitando todo aquello que pueda suponer un poquito como de imaginación o fantasía. Y eso es un discernimiento que las comunidades primeras cristianas fueron haciendo. Por eso, cuando vamos a los evangelios de la infancia, a los evangelios de Navidad, nos damos cuenta de que son narraciones muy sobrias. La narración de Lucas es súper sobria, el decreto del emperador, que sabemos que existió, las personas que se narran, sabemos que existieron, el camino hacia Belén, que es creíble porque José es miembro de la familia de David. Todos los temas que ocurren en torno a Belén también son valiosos. Y el otro evangelista, que es Mateo, que nos damos cuenta de que tiene un fundamento histórico, aunque él hace también una lectura teológica. Padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, gracias por ayudarme a entender estos temas que me parecen muy importantes. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.